Hola, buenas, soy el profesor Henry Bustamante Bilbao y hoy vamos a ver la sesión número 2 de columna vertebral, cuello y tórax. Comencemos. La columna vertebral está compuesta de 33 a 35 vértebras, donde 24 de ellas son móviles y 9 se encuentran fusionadas, por lo tanto, sin movimiento. Aquí podemos ver la región cervical, región torácica, región lumbar, el sacro y también el coxis. También vamos a ver las curvaturas de la columna, donde podemos ver cuatro: la cervical, torácica, lumbar y sacra, que se van a clasificar en primarias o cifosis y también en secundarias o lordosis. Entonces, las primarias van a ser las curvaturas con las cuales nacemos y las secundarias son las curvaturas que se van generando a través del desarrollo del ser humano. La lordosis o curvatura secundaria presenta la convexidad de la curva hacia anterior. En cambio, la cifosis presenta una concavidad hacia anterior. También podemos encontrar la escoliosis, pero esta es una curvatura patológica de la columna donde se desvía del plano sagital hacia el resto de los planos. ¿Qué es lo que ocurre en esta patología? Las articulaciones de la columna se van desgastando porque obviamente se está cargado más hacia un lado que hacia otro, y aquí lo podemos apreciar en una radiografía anteroposterior. Vamos a ver las características generales de las vértebras, que va a depender de cada una de las regiones de estas. Y estas van a variar de tamaño y de forma. Sin embargo, se puede distinguir una vértebra tipo, ¿ya? Donde podemos ver las partes de esta vértebra tipo. Podemos ver aquí el cuerpo, el proceso espinoso, las láminas, el proceso articular, el proceso transverso, el pedículo, que va a ser la estructura que va a unir el cuerpo con el resto de las estructuras que acabo de nombrar, y el foramen vertebral. ¿Sí? En una vista lateral podemos apreciar acá el proceso articular superior y el proceso articular inferior de las vértebras. Entonces, vamos a ver las características regionales de las vértebras de cada una de las regiones, ya que estas regiones presentan características propias. Vamos a partir con la región cervical, donde aquí podemos ver una vértebra cervical típica, y la característica esencial de estas es que presentan este agujero, que es el agujero transverso, ya que se ubica en el proceso transverso. Todas las vértebras cervicales tienen este agujero transverso. Las vértebras de la región cervical van a ser clasificadas como algunas que son típicas y otras que son atípicas. Dentro de las típicas podemos ver que está desde la tercera hasta la sexta vértebra, y dentro de las atípicas podemos ver el atlas, que es la primera, el axis, que es la segunda, y la séptima vértebra cervical. El atlas es un hueso anular, ¿ya? Que presenta el arco anterior, arco posterior, las masas laterales, los procesos transversos y dentro de ellos, como podemos ver, también el agujero transverso que caracteriza a las vértebras cervicales. Aquí podemos ver la carilla articular superior del atlas, que se va a articular en la articulación atlanto-occipital con los cóndilos del hueso occipital que se encuentra en el cráneo. Más adelante vamos a ver esa articulación. Aquí podemos ver el axis, que es la segunda vértebra cervical, o C2, ya que va a ser la más robusta de todas las cervicales, y la característica esencial de esta vértebra va a ser esto, que se denomina proceso odontoides o apófisis odontoides, ¿sí? Aquí podemos ver la séptima vértebra cervical, o C7, y podemos apreciar que se va pareciendo a una vértebra torácica, ya que se encuentra en un rango de vértebras de transición, ¿sí? Podemos ver que el proceso espinoso es mucho más prominente y ya no es un proceso espinoso bífido. Vamos a pasar a la región torácica, donde la característica esencial de las vértebras torácicas va a ser que presentan carillas costales o fositas costales. Como podemos ver, no hay costillas en las
a nivel de cuello, tampoco hay ni costillas a nivel de la región lumbar, por lo tanto, estas van a ser las únicas vértebras que van a presentar esta carilla, ¿sí? Aquí la podemos ver, una fosita costal superior, fosita costal inferior y la fosita costal transversa porque se encuentra en el proceso transverso. Aquí podemos darle un poco de contexto donde vemos que estas fositas ya van a recibir a las costillas y la costilla también se va a articular en el proceso transverso. Aquí podemos ver la articulación costotransversa. En cuanto a la región lumbar, podemos ver que esta vértebra es un poco más prominente, tiene las mismas partes o las mismas estructuras que una vértebra típica, pero también la característica esencial es que presenta el proceso o apófisis mamilar dentro del proceso articular superior, y entre el proceso articular superior y el proceso transverso podemos ver el proceso o apófisis accesorio. Aquí podemos apreciar la columna vertebral lumbar de la región lumbar en una radiografía y podemos ver que entre ellas hay un espacio. En este espacio, ¿qué es lo que hay? Disco intervertebral, que vamos a ver a continuación en la artrología de columna vertebral. Entonces, vamos a ver estas 7 articulaciones, vamos a ir en orden, y la primera va a ser la articulación intervertebral, que está clasificada como cartilaginosa secundaria y va a articular los cuerpos de las vértebras a través de este disco intervertebral que está compuesto de un anillo fibroso y un núcleo pulposo. ¿Cómo es esto? El anillo fibroso va a ser un anillo que está entrelazado en sus fibras y en el centro, como podemos ver acá, se encuentra el núcleo pulposo. ¿Qué es lo que pasa cuando esta articulación se sobrecarga? Se empieza a romper el anillo fibroso y puede salir o puede protruir este núcleo pulposo, como podemos ver acá en una resonancia magnética, la protrusión discal o hernia discal. Las articulaciones cigoapofisiarias se van a clasificar según la región en la cual se encuentren. En la región cervical y torácica se van a clasificar como sinovial plana, y en la región lumbar se van a clasificar como trocoides o pivotes. Entonces, la articulación cigoapofisiaria va a juntar o va a articular los procesos articulares superior de una vértebra y el inferior de otra vértebra, como podemos apreciar de esta manera. La articulación lumbosacra se clasifica como cartilaginosa secundaria o sínfisis y va a unir la última vértebra lumbar con la primera vértebra sacra a través de este disco articular. La articulación sacrocoxigia también se clasifica como cartilaginosa secundaria y podemos ver cómo se articula la última del sacro con la primera del coxis a través de este disco. Vamos a pasar a las articulaciones de la columna específico en cervical, ¿ya? Esta es la articulación atlanto-occipital, que es la que les nombré anteriormente. Se clasifica como sinovial elipsoidea y es cuando los cóndilos del hueso occipital se van a articular con las masas laterales del atlas, ¿sí? Aquí podemos ver el contexto completo, donde aquí está el diente del axis, que se articula con el atlas, y las masas laterales del atlas que se van a articular con los cóndilos occipitales del cráneo. Esta es la articulación atlanto-axial media, la cual fue nombrada en la clase número 1, y podemos ver cómo el diente del axis se articula con el arco anterior del atlas. Esta articulación se clasifica como sinovial, trocoide o pivote, y podemos ver que esta articulación permite una rotación de la primera vértebra por sobre la segunda vértebra. También vamos a ver la articulación atlanto-axial lateral, que ya no se encuentra al medio, sino que hacia los lados, por eso es lateral, y se clasifica como sinovial plana. Podemos ver que
se articula la carilla articular inferior del atlas con la carilla articular superior del axis. Entonces, aquí vamos a ver los ligamentos de la columna vertebral y vamos a comenzar por el ligamento longitudinal anterior, que comienza en la porción basilar del hueso occipital y se va entrelazando con la membrana atlanto-occipital anterior. Este ligamento va en una disposición anterior a los cuerpos vertebrales y va a llegar hasta la segunda vértebra del sacro. El ligamento longitudinal posterior, va desde el clivus, que es una porción del hueso occipital, y va a descender por posterior a los cuerpos vertebrales y se va a insertar en la segunda vértebra coxígea, acá. En resumen, el ligamento longitudinal anterior va por anterior a los cuerpos vertebrales y el ligamento longitudinal posterior se encuentra por posterior a los cuerpos vertebrales. El ligamento supraespinoso, como su nombre lo dice, va por encima, por sobre los procesos espinosos y va desde la vértebra C7 hasta la cresta sacra media, como podemos ver en la imagen de la izquierda. ¿Qué es lo que ocurre a nivel cervical? Este ligamento supraespinoso se reemplaza por el ligamento nucal, como podemos observar acá, y anatómicamente podemos ver, desde la vértebra C7 se extiende el ligamento nucal hasta la protuberancia occipital externa. Vamos a ver la miología de la columna vertebral, comenzando por los músculos extrínsecos con su capa superficial e intermedia y también los músculos intrínsecos. Entonces, los músculos del plano superficial van a ser el músculo trapecio, que lo podemos observar de esta manera, y también el músculo dorsal ancho, que es este que se encuentra hacia inferior. También vamos a ver el músculo romboides menor por encima del músculo romboides mayor, que lo podemos ver mejor en una imagen digitalizada. También podemos ver aquí el músculo elevador de la escápula que se extiende desde las vértebras de la columna cervical hasta la escápula. También vamos a ver los músculos del plano intermedio, el cuales son el músculo serrato póstero superior y también el músculo serrato póstero inferior, los cuales van a tener implicancias en la respiración. Y los del plano profundo, podemos ver aquí el músculo esplenio que se extiende desde las vértebras hasta el cráneo. También vamos a ver el erector espinal, el cual es un músculo que sirve de estabilización principalmente, que se encuentra profundo al músculo serrato anterior, o sea, el serrato póstero superior y el póstero inferior, perdón. En cuanto a la miología del cuello, se va a clasificar en músculos supraioideos e infraioideos. ¿Y a qué hace referencia esto? A los músculos que están sobre el hueso ioides, que es este de acá, y los que están bajo el hueso ioides. También podemos ver como referencia el cartílago tiroides, que es este cartílago grande que podemos ver acá. Entonces, en los músculos supraioideos podemos encontrar el miloioideo, que forma parte del piso de la boca. También podemos ver el músculo digástrico, que como su nombre lo dice, tiene dos vientres. Aquí tenemos uno, el vientre anterior, y el vientre posterior va a continuar hasta acá. También podemos ver el músculo estiloioideo, que va desde el proceso estiloides hasta el hueso ioides, y también el músculo iogloso, que como su nombre lo dice, lo que tiene nombre gloso hace referencia a la lengua. Por lo tanto, va desde el hueso ioides hasta la lengua. En otra imagen podemos observar aquí mejor el iogloso, sí que va del hueso ioides hasta la lengua. También podemos ver el miloioideo, que va a ser este el piso de la boca, y también el músculo genioideo, que va desde la mandíbula hasta el hueso ioides. Entonces, eso eran los supra. Ahora vienen los infraioideos. Podemos ver el esternoioideo, que va a ser un músculo que va desde el esternón
hasta el hueso yoides. También podemos ver el músculo esternotiroideo, que va desde el esternón hasta el cartílago tiroides, y también el tiroioideo, que va a ser el músculo que va desde el cartílago tiroides hasta el hueso yoides. Otro que podemos ver va a ser el homoioideo, que va desde el hueso yoides hasta el omóplato, que ahora tiene como nombre escápula. En cuanto a los triángulos cervicales, podemos observar principalmente dos, el triángulo cervical anterior y el posterior. El anterior se forma entre la línea media del cuerpo, el borde del esternocleidomastoideo y el margen inferior de la mandíbula. Ese va a ser el triángulo cervical anterior, y el posterior va a estar formado por el borde del esternocleidomastoideo, el borde del trapecio y también la clavícula. En otra imagen podemos observarlo acá, el triángulo anterior, línea media, el borde inferior de la mandíbula y también el esternocleidomastoideo, y el triángulo posterior, borde posterior del esternocleidomastoideo, el trapecio y también la clavícula. Entonces vamos a comenzar con el tórax. Dentro del tórax sabemos que tenemos órganos vitales, pero ¿qué estructuras van a proteger estos órganos vitales? La osteología del tórax. Y estas se componen de el esternón, los cartílagos costales y las costillas, obviamente también la columna torácica. Entonces, el esternón se compone de tres partes. La primera es el manubrio, la segunda es el cuerpo del esternón y la tercera es el proceso sifoides, ¿sí? También podemos ver reparos óseos que van a ser la escotadura supraesternal o escotadura yugular, también la escotadura clavicular, que es esta de acá, y las escotaduras costales, donde van a ir los cartílagos costales, ¿sí? También podemos ver el ángulo del esternón, que se forma en la articulación de el manubrio del esternón con el cuerpo del esternón, o sea, justamente aquí. En cuanto a las costillas, podemos ver costillas aesternales o flotantes, que van a ser la número 11 y la 12, y las costillas externales, que van a ser las verdaderas más las falsas, que va desde la primera hasta la número 10. Entonces, una costilla típica va a presentar cabeza, cuello, tubérculo, ángulo y surco costal, ¿sí? Las costillas atípicas, por ejemplo, la primera y la segunda, son distintas. La primera tiene una dirección que es horizontal y tampoco tiene ángulo, pero sí tiene cabeza, cuello y tubérculo. Y la número 2, la segunda costilla, tiene una dirección que es oblicua y tampoco tiene surco, igual que la primera, no tienen surco. ¿Ya? Otras de las atípicas van a ser la 11ª y la 12ª, donde estas costillas no tienen tubérculo y tienen una cabeza, una cara articular, no dos, como el resto de las costillas. Y la 12ª también, no tiene tubérculo, no tiene surco y tampoco tiene ángulo. En cuanto a la artrología de tórax, vamos a ver las articulaciones costovertebrales, las cuales son dos. La articulación costocorpórea, que es cuando la costilla articula con el cuerpo de la vértebra, y la costotransversa, que es cuando la costilla articula con el proceso transverso de la vértebra, y ambas se clasifican como sinoviales planas. Luego tenemos la articulación costocondral, que como su nombre lo dice, articula la costilla con el cartílago costal, a eso viene la palabra condral, y se clasifican como sinovial plana. También tenemos las articulaciones esternocostales, donde la primera costilla con el esternón se va a clasificar como cartilaginosa primaria o sin condrosis, quiere decir que posteriormente se osifica, y desde la segunda hasta la séptima costilla se van a clasificar como sinoviales planas. Las articulaciones externales, vamos a tener la articulación manubrio external, que se clasifica como
cartilaginosa secundaria sínfisis, ¿sí? Quiere decir que dentro de ella hay un disco articular y también la articulación cifoesternal que se va a clasificar como cartilaginosa primaria o sin condrosis. Entonces vamos a ver la miología del tórax, donde vamos a ver músculos del tórax que están diseñados para favorecer la respiración y también va a permitir que diversos músculos de los miembros superiores se lleguen a insertar en esta región del tórax. Entonces vamos a comenzar por la musculatura intrínseca para pasar luego a la musculatura extrínseca del tórax. La musculatura intrínseca, vamos a comenzar con el diafragma, que esta es una vista inferior y en el centro del diafragma podemos ver esta estructura blanca que se denomina el centro tendinoso del diafragma. También vamos a ver acá el agujero para la vena cava, el hiato esofágico por donde pasa el esófago, el hiato aórtico por donde pasa la aorta y también vamos a ver los pilares del diafragma, tanto el derecho, que es este de acá, como el pilar izquierdo. Si lo vemos desde una vista superior, podemos apreciar el centro tendinoso del diafragma, sin embargo, hay una porción media que va a ser el centro tendinoso del diafragma, pero también está recubierto por pericardio. Aquí, en esta vista, podemos apreciar que el diafragma tiene forma de cúpula, ¿sí? Y cuando se desciende el diafragma es cuando uno va a inspirar. Cuando asciende el diafragma, o sea, cuando se eleva, cuando se deja de contraer, es cuando uno expira, o sea, cuando bota el aire. Aquí también vamos a ver otros músculos respiratorios que son los músculos intercostales que se encuentran entre las costillas, como dice su nombre, y van a ser tres: el músculo intercostal externo, el intercostal interno y también el intercostal íntimo. En esta imagen de la derecha podemos ver que el número 15 va a ser el externo, el número 17 va a ser el interno y el 19, que es mucho más interno, va a ser el intercostal íntimo. Lo podemos ver en otra visión desde acá, donde el intercostal externo tiene esta disposición de las fibras, en cambio el intercostal interno tiene la dirección de las fibras de manera contraria al intercostal externo, y si podemos ver solamente por dentro el músculo intercostal íntimo. También en esta muestra podemos observar el músculo transverso del tórax, que podemos ver que va desde las costillas hacia el esternón, pero en en la cara posterior del esternón, ¿sí? En cuanto a la miología extrínseca, podemos ver el músculo pectoral mayor, que va a ser este de acá, el pectoral menor, que va a ser este de acá, el músculo subclavio, que como su nombre lo dice, está bajo la clavícula, y también el músculo serrato anterior, que va a ser este número 11 de acá. ¿Cómo lo podemos ver de otra manera? Aquí se puede apreciar el pectoral mayor, bien grande por superficial, perdón. Más profundo podemos encontrar el pectoral menor, que va hasta la tercera, cuarta y quinta costilla. También podemos ver el serrato anterior y el músculo subclavio. En cuanto a los músculos escalenos, podemos ver que hay tres. Está el músculo escaleno anterior, que va a ser este de acá, el músculo escaleno medio, este de acá, y el músculo escaleno posterior. Como dato, entre el músculo escaleno anterior y el medio va a pasar el plexo braquial, que va a ser esta estructura amarilla de nervios que usted puede apreciar en esta imagen. Como se puede ver en otra imagen, aquí podemos ver el escaleno anterior, escaleno medio y el escaleno posterior por acá atrás. Y entre medio del anterior y el medio podemos ver el plexo braquial. Si lo vemos en la muestra de la imagen de la derecha, este va a ser el anterior y este el medio, ya que entre medio pasa el plexo braquial, y este va a ser el escaleno posterior. Bueno, esto ha sido la sesión número 2. Espero que le haya quedado claro.
Nos vemos en otra ocasión.